Cuando hablamos de fútbol nos solemos referir a jugadores, equipos, entrenadores, sistemas tácticos, pero nunca hablamos de parejas, de duplas que han marcado también el devenir de muchos equipos de fútbol. Hoy vamos a hablar de las 10 mejores duplas que yo recuerde del fútbol francés. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Antes que nada os recuerdo que os podéis suscribir aquí abajo, darle a la campanita para estar informado de todo lo que rodea al panorama del fútbol balo. Espero que vaya bien el confinamiento, seguimos aquí subiendo vídeos, subiendo contenido, y os pedí por Twitter que me dieseis una lista de duplas que os han marcado del fútbol francés. Yo ya tenía una lista hecha, he contrastado también algunas que me habéis mandado en las redes sociales para completar esta detallada elaboración que he hecho, pero bueno, vamos allá y voy a intentar también matizar que no he metido algunas parejas que me habéis mencionado porque no considero que fueron grandes duplas. Por ejemplo, me habéis dicho que Ibrahimovic y Cavani fue una gran dupla. Yo creo que no fue tanta porque Ibrahimovic en el PSG fue un futbolista diferencial y se hablaba mucho de él, pero no tuvo un feeling o una conexión con el uruguayo tan prolífica. Pero bueno, sin más dilación vamos a analizar 10 parejas que no quiere decir que vayan de mayor a menor, sino que a mí me haya marcado. Arrancamos. La primera pareja que voy a mencionar es una dupla espectacular, que ahora mismo pues no es tan conocido uno de los dos jugadores, pero sí fue en su día impresionante. Es la formada por Morgan Amalfitano y Kevin Gameiro, en el Lorient de Christian Gourcuff, a finales de la década de 2008 a 2010, hicieron una dupla increíble en un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Y bueno, después de aquella maravillosa dupla que formaron el conjunto bretón, Morgan Amalfitano se marchó al Olympique de Marsella, donde también fue importante. Estuvo como titular en aquel equipo que jugó los cuartos de final de la Copa de Europa contra el Inter de Milán, y Kevin Gameiro por su parte se fue al PSG antes de marcharse al Sevilla, jugar en el Atlético de Madrid para después irse a Valencia. Pero una dupla impresionante, vaya. Morgan Amalfitano jugaba en banda derecha, Kevin Gameiro era la referencia de aquel equipo que jugaba en 4-3-3, aunque también era un 4-4-2, donde Morgan Amalfitano siempre jugaba pegado a la banda derecha y prácticamente la conectividad entre ambos era espectacular. Mientras Morgan Amalfitano ponía siempre centros, era un extremo atípico para la época actual, porque siempre jugaba a pierna natural, no tenía mucho desborde, era un jugador que tenía una pierna derecha tan buena que ponía centros que siempre iban dirigidos a la cabeza o a los pies de Kevin Gameiro, y formaron una dupla increíble. Yo recuerdo aquel equipo porque ese Lorient también tenía a Jérémy Morel, actual jugador del Stade Rennais, que pasó también por el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon, y era un equipo que en el centro del campo tenía, por ejemplo, a Mbemba, que estuvo en el Olympique de Lyon precisamente, y también a Alexis Romao, que jugó en el Olympique de Marsella durante varios años y ahora está en el Stade Reims a un nivel también espléndido. Pero bueno, esta dupla a mí fue de las primeras que recuerdo yo del fútbol francés, cuando empecé a aficionarme. Ese Lorient que hacía juego de posición, Christian Gourcuff, un entrenador que hace un gran fútbol, pues demostró durante varias temporadas con dicha dupla que fue de las más letales del fútbol francés, asentar a un equipo que actualmente está en Ligue 2, pero que en aquellos años se codeaba con los grandes clubes del fútbol francés. Vamos con otra dupla, esta sí ya es más conocida, es la formada por Didier Drogba y Florent Malouda, y uno se pregunta, ¿y dónde coincidieron estos dos bichos que ganaron la Copa de Europa con el Chelsea juntos, tras haber coincidido en el EA Guingamp? El conjunto bretón, otro equipo de la Bretaña, formó o juntó a dos cracks del mundo del fútbol que en aquella época no eran tan conocidos. De hecho, lo he contado alguna vez, Didier Drogba llegó al Guingamp procedente del Le Mans cuando era suplente, cuando era un desconocido, antes de convertirse en uno de los mejores delanteros del fútbol europeo, y ambos coincidieron en aquella época, formaron una dupla espectacular. Uno jugaba en banda izquierda, que era Florent Malouda, Didier Drogba era la referencia de aquel equipo, y bueno, los datos hablan por sí solos. Acabaron en la Ligue 1 en séptima posición, mejor resultado histórico para la escuadra, que actualmente también está en Ligue 2, y formaron una pareja increíble. Yo me acuerdo que aquel Guingamp, que he visto vídeos, no era pequeño cuando nació dicha dupla, era un fútbol muy ofensivo que tenía a grandes jugadores en ataque, sobre todo estos dos, pero también tenía extremos muy veloces, y ahí aprovecharon ambos futbolistas la calidad que tienen y la velocidad para hacer la que es hasta la fecha la mejor clasificación histórica del EA Guingamp. Vamos con otra dupla, esta me la pedisteis vosotros en Twitter, yo también la había recordado, es la formada por Gomis y Lisandro López. Aquí puede haber polémica porque Lisandro López, con quien mejor se ha entendido quizás ha sido el Chelo Delgado. Hay que recordar aquella eliminatoria entre Real Madrid y Olympique de Lyon de 2010,
en la que el Lyon prácticamente fulminó al conjunto blanco con una exhibición de 2 argentinos, pero Lisandro López, que sigue jugando al fútbol en Argentina con 40 años, formó una pareja letal con Gomis. Era increíble porque mientras uno iba a los arrastres, mientras uno iba a los apoyos, el otro aprovechaba el espacio que dejaba el delantero con sus movimientos, ¿no? Eran prácticamente, se compenetraban a la perfección. Gomis era quizá un delantero mucho más potente en el área, pero Lisandro López aprovechaba su gran disparo y su inteligencia, porque era un jugador inteligente, no era muy rápido, pero tenía una inteligencia para jugar al fútbol extraordinaria, y ambos se compenetraron de maravilla en el Olympique Lyonnais, y es cierto también que no coincidieron en una etapa muy positiva, porque en aquella época el Lyon estaba en crisis, no tenía grandes resultados. Coincidieron en una época en la que el Olympique de Lyon pues prácticamente estaba a la deriva, que no competía por ganar la Ligue 1 antes de la llegada del jeque al PSG, y ambos pues para mí fueron una dupla letal, que tampoco hicieron muchos años, pero que sí que es cierto que la recuerdo con mucho cariño y que dieron grandes noches al conjunto del Ródano. De momento hemos mencionado varias parejas que no han dado ni un título, o sea, son parejas que han sido importantes, pero la que voy a mencionar ahora sí que ha dado un título, y fue la formada por Olivier Giroud y Younes Belhanda, en aquel Montpellier de René Girard, que consiguió la Liga Francesa en 2012 y que fue un equipo de culto. Aquel equipo fue un ejemplo de superación, constancia, punto, honor y sacrificio, y prácticamente rompió todos los patrones del fútbol francés. Ganar la Liga Francesa, y en el primer año precisamente llegaban a ser el Khelaifi, con el grupo Qatar Sport, invirtió ya en el PSG. Fue el primer año del jeque en París, es verdad que no es el equipo de ahora, pero ya fichó a grandes jugadores como por ejemplo Javier Pastore, entre otros. Y aquel Montpellier, pues hay que recordarla como la dupla de Giroud y Belhanda. Mientras uno era un delantero muy autosuficiente, Olivier Giroud, el otro, Younes Belhanda, aprovechaba esos arrastres y esos aguates de cuerpeo, esos cuerpeos del actual delantero del Chelsea, para convertirse en una pareja que marcaba pocos goles, porque aquel Montpellier ganaba muchos partidos por la mínima, ganaba muchos partidos por 1-0, pero aquel Montpellier está en los corazones de todos los amantes del fútbol francés, porque consiguió la Liga Francesa y prácticamente le quitó al PSG la Liga. O sea, desde la llegada del jeque, solo aquel Montpellier y el Mónaco de 2017 han conseguido vencer al conjunto parisino con Nasser Al-Khelaifi a los mandos. O sea, que fue una dupla increíble, aunque luego Younes Belhanda quizá cogió el camino equivocado porque no estuvo en grandes clubes, no supo aprovechar su buen momento en Montpellier. Olivier Giroud sí ha tenido mejor carrera, ahora mismo en el Chelsea está recuperando poco a poco los minutos, pero también es cierto que Giroud es campeón del mundo, o sea que no es moco de pavo aquella dupla que formaron el marroquí y el internacional francés. Vamos con una dupla increíble, una dupla que también es Made in Olympique de Marseille, una pareja de jugadores que no son delanteros, uno sí y el otro es mediocentro, media punta, Lucho González, Mamadou Niane. Increíble lo que aportaron ambos a aquel Olympique de Marsella de Didier Deschamps, el Marsella que tuvo que recurrir al actual seleccionador francés para retomar el vuelo, para volver a ganar títulos desde la Champions de 1993. Con Didier Deschamps de entrenador no conseguía ganar la Liga Francesa el conjunto marsellés, aunque aquella se la quitaron por aquel amaño ante el Valenciennes, pero Lucho González y Mamadou Niane eran prácticamente anillo al dedo. Lucho González era un jugador de último pase, un futbolista con una calidad desmesurada, un tremendo trecuartista, mientras que Mamadou Niane era un delantero muy potente. Fue el heredero de Didier Drogba tras la marcha de Drogba. Mamadou Niane llegó al Marsella y supo hacer, no solo hizo olvidar a Drogba, sino que consiguió ganar la Liga Francesa con el OM en una época en la que la Liga Francesa era de las más competitivas del fútbol europeo. Y fíjate, tengo aquí los datos, 18 goles de Mamadou Niane en aquella Ligue 1, 11 asistencias de Lucho González, 10 asistencias a Mamadou Niane de Lucho González, en una dupla increíble. A mí Lucho González me parece un futbolista demasiado infravalorado, no se le ha valorado con la suficiente firmeza como debería valorarle, porque es un jugador que en el Porto también dio un nivel muy alto, siempre ha sido un futbolista regular. Es cierto que a lo mejor ese trote cochinero que llevan los partidos, ese trote que no jugaba a ritmos iguales a los de sus compañeros, le pudo perjudicar, pero en aquel Olympique de Marsella, que también estaba Chigou, Gabriel Heinze, Mandanda, Mathieu Valbuena, que era un futbolista también extraordinario, el ex jugador del Marsella, entre otros, pues dieron al Marsella una liga francesa con la que no contaba el conjunto francés. A mí es una de las duplas que más me han gustado del fútbol francés, y obviamente esos pases al espacio de Lucho González para que Niane aprovechara su potencia fueron determinantes en la escuadra dirigida por Didier Deschamps. La sexta dupla que voy a mencionar quizá también ha tenido un poco de revuelo, porque yo cuando os pedí que me dieseis los nombres de las duplas que más os han marcado en la historia del fútbol francés, me dijisteis David Trezeguet y Thierry Henry. Yo puedo estar de acuerdo
en que esa pareja fue muy interesante porque coinciden en los inicios de ambos como jugadores, pero me quedo con David Trezeguet y Marco Simone. El italiano era un depredador del área, era un jugador extraordinario, y David Trezeguet en aquella época fue en la 1999-2000, que es cuando hablamos de esta dupla, que fue campeón de Liga en el Mónaco, fue la última liga antes de la última famosa liga que ganó con Mbappé y Falcao, que es otra pareja que podríamos mencionar, que es una dupla que le dio la liga francesa al Mónaco y que consiguió romper esa hegemonía que parecía inalcanzable del PSG, pero yo me quedo con la de David Trezeguet y Marco Simone. 21 goles David Trezeguet, 21 goles Marco Simone, 42 goles entre ambos, dos delanteros que se compenetraban, mientras Trezeguet quizá partía un poco más alejado de la portería. Marco Simone era un depredador, cogía todos los rebotes, cazaba todos los balones en el área para transformarlos en gol. Simone, de hecho, volvió al Mónaco en 2011, en 2014, cuando el magnate ruso Dmitry Ribolovlev se hizo con la escuadra monegasca y Simone fue el primer entrenador del magnate ruso. De hecho, lo cogió último de la liga francesa y casi lo asciende. Luego el Mónaco volvería a ascender a la liga francesa de la mano de Claudio Ranieri, pero el que sentó las bases del ascenso fue Marco Simone, una dupla increíble que le dio la liga francesa al Mónaco en la 1999-2000. Después David Trezeguet fue una leyenda de la Juventus. Simone pues fue dando tumbos dentro del mundo del fútbol, pero bueno, fue una dupla increíble y que merecía ser recordada, además de la que me he metido aquí con pinzas, no con pinzas, sino porque no nos caben las 10, es el Falcao Mbappé 2017, una pareja de goleadores increíble que permitió a Leonardo Jardim no solo ganar la liga francesa, sino pisar las semifinales de la Copa de Europa. Vamos con otra dupla muy interesante del pasado siglo, eso sí, es otra que mencionamos de finales del siglo pasado, que es la formada por Loco y UED. Esta dupla, increíble nivel de ambos, dos delanteros muy complementarios también, dos delanteros muy potentes al espacio, que eran prácticamente no hacían prisioneros, eran dos futbolistas con un aura y con una grandeza de ganar increíble, y que aquel Nantes inolvidable, aquel Nantes de Coco Suadeo, que ya era un equipo caracterizado en aquella época por hacerle Jean Nantes. Hay que recordar que este tipo de juego, que fue el primero de toque en Europa, lo implantó un español exiliado de la guerra civil, ya hablaremos de él en un vídeo, se llamaba José Arribas, y luego Coco Suadeo continuó ese legado dejado por el vasco, aquel equipo de 1994-1995, que por cierto, voy a pasar los datos, Loco marcó 22 goles, UED 18, Loco luego se marchó al PSG y en el PSG ganó la Recopa de 1995-1996 contra precisamente un equipo austriaco. El Austria de Viena fue un jugador que tuvo una gran carrera en la década de los 90 en el fútbol francés, pero esta pareja de goleadores no solo ganó la liga francesa con el Nantes, sino que en la misma temporada se plantó en semifinales de la Copa de Europa contra la Juventus de Turín. La Juventus, que es una bestia negra de los equipos franceses en semifinales, luego hablaremos que eliminó al PSG, también eliminó al Mónaco de la Copa de Europa hace 3 años, pero esta dupla fue increíble porque no solo permitió al Nantes ganar la Liga, sino que en Europa era un equipo que parecía que podía ganar la Champions, aunque claro, en el partido de ida disputado en el estadio de la Juventus hubo una roja muy polémica que se dice las malas lenguas que robó la Juventus, que le pagó al árbitro. No hay pruebas ni tampoco evidencias de ello, si no habría jugado la final la Juventus, pero aquel equipo fue una máquina de marcar, de avasallar a los rivales, y Loco UED son el máximo exponente de esta superioridad de Les Canaries. Nos quedan tres duplas y vamos con otra dupla del Mónaco. Vamos con Morientes-Juli. Es cierto que aquí me habéis dicho muchos que Juli podría estar con Dado Perso, con Jérôme Roten, pero yo creo que si todos nos referimos al Mónaco de 2003-2004, obviamente hablamos de Morientes y Juli, porque aquel equipo, que es cierto que la liga francesa no tuvo un gran papel, no fue una temporada muy prolífica del conjunto monegasco, sí se plantó en la final de la Champions League, y con un nivel de Juli y Morientes impresionante. Morientes, que es una de las razones por las que a mí me gusta el fútbol francés, es inolvidable aquel equipo, este Mónaco, fue el que me aficionó precisamente al fútbol galo. Pues era un delantero demoledor, un rematador espectacular, que leía los centros como nadie y que prácticamente era indetectable en el área. Y Louis Juli era el futbolista técnico, el pequeñito, el que prácticamente marcaba las diferencias con su conducción en aquel Mónaco de Didier Deschamps, precisamente antes de irse luego a la Juventus. Luego estuvo en el Marsella, que lo he mencionado, y después a la selección francesa, que fue un equipo tremendo. Y yo creo
que esto es muy ventajista, nadie sabe qué habría pasado en aquella final, pero creo que si Juli no se hubiese lesionado en aquel Mónaco-Porto, no te digo que el Mónaco hubiese ganado, pero quizá podría haber competido mejor. Era una dupla increíble, un futbolista como Morientes, que estaba cedido por el Madrid, que luego también estuvo un año en el Olympique de Marsella, a un fantástico nivel también el español, y un Juli que luego se marcharía al Barcelona. Con el Barcelona metería el conjunto catalán en la final de la Champions con aquel famoso gol ante el Milan. Era un auténtico seguro Juli en la Copa de Europa, pero claro, esta dupla recuerdo muy bien porque fue la que me aficiona al fútbol francés y prácticamente aquella Copa de Europa mereció al Mónaco vencedor, aunque el Oporto de Mourinho fue muy superior en la final. Nos quedan dos, hemos hablado de delanteros, hemos hablado de centrocampistas, hemos hablado de mediapuntas, pero nos falta los extremos, que la liga francesa es conocida por ser una competición en la que los extremos pues tienen mucha más incidencia en el juego que en otros campeonatos, y obviamente hay que hablar del Lille de Rudi García para mencionar a Gervinho y Eden Hazard. Rudi García tiene una historia con Gervinho muy interesante, porque al extremo marfileño le tuvo en el Le Mans, se lo llevó al Lille y se lo llevó a la Roma. O sea, le ha tenido prácticamente en 3 equipos, ha sido como su alma o su amuleto, ¿no? Que se le ha llevado a todos los clubes por los que ha pasado el actual técnico de Olympique de Lyon. Y Eden Hazard fue el talento al que descubrió Rudi García en aquella Ligue 1 en la que el Lille acabó ganando en la 2010-2011. Fue una temporada impresionante en la que el Lille era un equipo muy ofensivo que jugaba muy bien al fútbol. Es verdad que quizá todos nos referimos a Hazard para hablar de aquel Lille, o quizá Moussa Sow, era una tripleta atacante muy interesante, porque teníamos, por ejemplo, delantero a Moussa Sow, que era una auténtica bestia. No entendí por qué luego se marchó al fútbol turco, pero también tenemos a Gervinho y a Hazard, el belga que prácticamente con 18 años asumió una responsabilidad impropia de un jugador de su edad, en un equipo tremendo aquel Lille, con Cabaye, con Gervinho, con Moussa Sow, con Balmón, con Mabuba. Pero claro, la clave para mí de aquel Lille era las bandas, cómo agitaba Gervinho en la banda izquierda. Hazard, ojo, jugaba de extremo derecho, el actual jugador del Madrid luego se transformó en un extremo izquierdo que actuaba a pierna cambiada, pero sus inicios son en banda derecha, cuando no tenía un tren inferior tan potente como el actual. Pero aquella dupla de extremos era casi imparable en cada partido, transiciones ofensivas de ritmos altísimos, imparables, y que convirtieron al Lille en el mejor equipo del fútbol francés. Acabamos este vídeo con otra dupla que tenía que estar sí o sí, porque a pesar de que no la viví en directo, he podido informarme sobre ella, y era una pareja de jugadores increíble, exquisita. Hablamos de David Ginola y Georges Weah. Uno de ellos, primer balón de oro, único balón de oro africano de la historia, lo hizo en el Milan, y ambos coincidieron en una de las etapas más gloriosas del PSG. En los 90 el PSG era un equipo importante de Europa y de Francia, La gente que te dice que el PSG no tenía historia antes de la llegada del Jeque está muy equivocada, porque en aquella época, en el esplendor de David Ginola y Georges Weah, uno era extremo izquierdo, un mediapunta con muchísima calidad, que quizá jugaba al fútbol a un ritmo muy bajo, pero con su último pase y su desborde prácticamente te aniquilaban, y un Georges Weah que era uno de los mejores rematadores que ha dado la historia del fútbol francés, además de ser un delantero que arrancaba en zonas muy lejanas y que te aniquilaba en potencia. Recordaba un poco, quizá, salvando las distancias obviamente, ahora me lo diréis, a Ronaldo Nazario. Pero aquella dupla ganó la Liga Francesa de 1992-1993 porque el Marsella amañó el último partido contra el Valenciennes. El Marsella ganó la Champions en aquella temporada, no se demostró que hubiese amañado la Copa de Europa contra el Milan, un Milan en el que estuvo Georges Weah, pero la Liga Francesa la perdió el Marsella, la había ganado, y se la dieron al PSG, un PSG que jugó semifinales de la Copa de la UEFA, y ojo, en los octavos de final derrotó al Real Madrid en una exhibición 4-1 en el Parque de los Príncipes del PSG, y de la dupla formada por Georges Weah y David Ginola. También eliminaron al Arsenal, era una dupla espectacular, tenía unos recursos técnicos y físicos que eran extraordinarios y que iban muy por delante del resto en la Liga Francesa y también en Europa. Lástima que aquel PSG perdiera ante la Juventus, una Juventus que se carga a todos los equipos franceses en semifinales de Copa de Europa. Esto ha sido todo. Si tenéis más duplas que se me haya olvidado, que creéis que podían estar aquí, me lo podéis dejar en comentarios, activar la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo de Fútbol Francés. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.